Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Le contamos que vamos a tener una entrevista de un hombre que viene del campo. Pero del campo, no de aquel campo de las estancias. Viene del campo laborioso, del campo que se hizo con colonias, con hombres y mujeres que trabajaban de sol a sol y de cuando no había el sol, ¿no? Está presente quien a lo largo de los años logró encauzar todos sus conocimientos, sus huellas amorosas y sus huellas también laborales para convertirse hoy en un docente, en un hombre que pretende enseñar, y esta enseñanza tiene que ver con lo que se llama un coach. El coach transmite a las empresas, a las instituciones, a los grupos, a las organizaciones diferentes, algo de lo que tiene conocimiento, pero también a través de reflexiones, a través de enseñanza. Está con nosotros en esta noche Benito Leibovitz. Gran gusto de compartir este programa de hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. El placer es nuestro de tenerlo acá otra vez. Que hace bastante tiempo que no venía. Claro, así que, bárbaro, bienvenido. Oh, genial. Bueno, podemos comenzar más que nada en lo que trata uno de transmitir. No quiero modificar en nada lo que vos decías, de que uno trata de enseñar. Sí. Pero sin embargo, uno no enseña. El mérito no es del que enseña, sino del que aprende. Porque en definitiva la vida es una escuela. Claro que sí. Y siempre digo lo mismo, o sea, todos hemos escuchado aquella frase que dice la vida es una escuela. Y a lo cual siempre he contestado lo mismo, sí, para el alumno, para el que quiere aprender, porque el otro pasa nomás. Claro. La vida te está enseñando en todo momento, y tu espíritu de aprender, ¿sí? Eso va con uno. Como se dice, yo me crié en el campo, tengo muchísimos dichos y demás, y tiene que ver con toda una estructura, una cultura, que está basado en el trabajo, y basado también en los fundamentos de algunos factores principales de la vida, como son la humildad, la generosidad y algo muy importante también, como es el agradecimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que queríamos un poco hablar sobre un sentimiento lamentable que tengo sobre lo que sucede en nuestro bendito país. Veo a la gente realmente, vos hablabas hoy sobre el tránsito y que la gente está enojada y demás. Yo sinceramente quiero transmitir que uno tiene que aferrarse al ser. Todos hablamos de los demás, todos hablamos de la gente, y lo que no nos damos cuenta es que nosotros somos la gente. Si ustedes hablan y hablan de la gente, hablan de mí. Cuando yo hablo con alguien, hablo de ustedes. Y yo creo que uno no debe hablar de la gente, sino uno tiene que ser la gente, ¿sí? Entonces, yo creo que, y estoy convencido de esto, porque lo he vivido, ustedes están hablando con una persona que no tiene educación formal prácticamente. A mí me echaron en primer año de la escuela. Toda la escuela primaria tuve maestra particular. Rendí 7 materias en 7º grado porque no había más. ¿Sí? Perdón que corte, ¿no? Sí, por favor. ¿Y la escuela estuvo en la calle, en la vida? La escuela de la vida. La escuela de la vida. La escuela de la vida. Volvemos a lo que hablábamos. Sí, la escuela de la vida. O sea, simplemente eso no fue un limitante, no fue un limitante para que uno haya construido básicamente un hogar, ¿sí? Donde ya vamos para 48 años de casado, haber criado 2 hijos, toda una familia espectacular. No fue limitante para haber construido una empresa,
y con una amplia trayectoria, pero no quiero hablar desde el yo, sino desde el mí. No, pero bueno, la experiencia. Correcto. Lo que hay que tratar de transmitir, y la gente sí debe tratar de aprender, que se tiene que basar en ejemplos, tiene que seguir los buenos ejemplos, buscar los buenos ejemplos, ¿sí? Nosotros, pero en todos los órdenes de la vida, por ejemplo, los japoneses, que hoy hablábamos un poquito con Mario, que hablábamos la mentalidad o el sentimiento o la sensación de pobreza que hay en el argentino. Y yo le decía, si el que se cree pobre en Argentina, una cosa es ser pobre porque que te esté faltando dinero, eso no es pobreza. La pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. La mente es la que le da energía al cuerpo, ¿sí? Y le da sentido a la vida. Entonces, seguramente que la gente pobre de África, por ejemplo, seguramente estarán envidiando al pobre de al de Argentina. Porque si acá sí que no hay comida, no hay agua, no hay nada, a vos te falta el dinero, pero vivís en un país donde en un pequeño terreno, en un pequeño terreno, vos podés producir la comida de tu casa. Si no lo haces, si tenés esa posibilidad, vos no sos pobre. El problema es que hay demasiada gente haciéndose el pobrecito. Mi viejo siempre nos decía, nos puede estar faltando el dinero, pero no estar dando lástima. O sea, siempre ese orgullo, no desde el orgullo desde el ego, sino desde el orgullo desde la dignidad. Entonces, un poco es eso, en definitiva, lo que expreso siempre, y creo que a vos te gusta un poco esa filosofía, y por eso siempre la conversamos, y redondeo un poquito con esto, porque estoy convencido de que es así, de que una familia, una empresa y un Estado dependen de la calidad de su gente. Entonces, nosotros, como decía, cada uno de nosotros, no tenemos que hablar de la gente, tenemos que tratar de ser la gente, para que el día de mañana nuestros dirigentes, algún día haya un líder, ¿sí? Que haya un verdadero liderazgo, donde nos enseñe con el ejemplo, ¿sí? Que podemos vivir mejor. Tenemos que cambiar bastante la mentalidad nosotros, ¿no? La manera de ver las cosas. Indudablemente, pero es algo que se puede hacer, porque depende de cada uno. Nosotros más que un problema económico, tenemos un problema mucho más grave. Nosotros tenemos un problema cultural. Cuando uno buscar ejemplos, por ejemplo, fíjese ustedes que Japón, año 1945, 5 de agosto, después de las 2 bombas nucleares, un país totalmente devastado, una isla llena de piedra, ¿sí? O sea, ¿qué porvenir le podían ofrecer sus dirigentes a ese pueblo? Sin embargo, el emperador, no, porque no era presidente, el emperador, le hizo así, le mostró un granito de arroz y le dijo, con esto nos vamos a salvar. O sea, con producción y educación. Y aplicaron algo que todos nosotros podemos hacer a partir de este momento. Aplicaron la filosofía de lo obvio. ¿Sí? La filosofía de lo obvio es identifica al mejor, cópialo y mejóralo. O sea, ellos en esos años, ¿quién eran los mejores en la industria de los televisores, de todas estas productos electrodomésticos? Sí, eran los alemanes. Lo identificaron, lo copiaron, el resto es historia. Sí, el resto son Toshiba, Panasonic y 50 marcas que todo es japonés. En la industria, en aquellos años, los que peinan canas se han de acordar mejor, que en aquellos años, en la industria de la relojería, eran los suizos, relojes Omega y otros tantos, eran lo mejor. Lo mismo, lo identificaron, lo copiaron, el resto es historia. Es Seiko, Citizen, Orient y una infinidad más. Y lo mismo
¿no es cierto? Para no aburrirlos, es lo mismo en la industria automotriz. En el mundo, ¿quién no conoce Toyota? ¿O quién no conoce? Bueno, perdón, y redondeo un poquito con esto. Lo que quiero decir, que le hablo a cada uno de los oyentes y transmito lo que a mí me ha servido, y lo transmito de esa manera, ¿sí? Es que si vos estás trabajando en relación de dependencia, fíjate quién es el mejor, cómo se comunica, cómo trabaja, ¿me entendés? Entonces vas a crecer. Y algo muy importante, todo el mundo debe recordar esto: el mercado laboral no paga tu necesidad, paga tu capacidad. Sí. Esto hay que tener en cuenta, no hay que envidiar, sino hay que aprender de aquel que tuvo la posibilidad de crecer, observarlo, y a ver cómo lo hizo, cómo logró. Si él lo pudo hacer, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Exactamente. Bueno, plantearse ese tipo de cosas. Brillante. Fíjense ustedes, a partir de este momento, el que escucha esto lo está haciendo. Si sigue haciendo lo mismo y espera resultados diferentes, yo creo que es bastante ilógico que eso suceda. Les decía que de manera, ¿cómo te puedo decir? Inconsciente, yo recuerdo mi familia y otras familias así en general, practicaban esta filosofía del obvio, y practicaban muchos principios. Por ejemplo, hay 3 principios fundamentales, que es la humildad, la generosidad, les decía, y el agradecimiento. Practicaban la generosidad. Era un pueblo, o sea, eran todas colonias que todos se ayudaban entre sí. O sea, la solidaridad era su principal sostén, porque yo ayudaba a 10 y había 10 que me ayudaban a mí. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que... Pero entiéndase solidaridad, con esto redondeo. Solidaridad, vos tenés un campo o lo que tengas, yo te ayudo, pero vos no estás tomando mate en tu casa y yo te estoy haciendo el trabajo. O sea, vos estás a mi lado compartiendo y aprendiendo las experiencias ajenas. Por último, ya le doy allí a Mario, como para redondear esto también. Para los argentinos nos cuesta ponernos de acuerdo, una opinión muy personal. Sí. ¿Esto se deberá a este crisol de razas que tenemos en la República Argentina, tantos inmigrantes que llegaron, cada uno con su manera de pensar, o a qué se deberá? No, yo creo que echarle la culpa, entre comillas, al crisol de raza es de es no tener un poco de visión, estar muy ciego, digamos. Y con respeto, totalmente respetando a los ciegos, porque un día pude compartir algo con una persona no vidente y él decía algo: ciego es el que no ve. Pues a un Borges, bueno, las corrientes inmigratorias, vinieron a trabajar, hermano. O sea, eso lo he vivido. Nosotros vivíamos a 3 kilómetros del pueblo, en el medio de la nada. Yo no, porque era el más chico, pero mis hermanos y mis padres se levantaban a las 2 de la mañana a ordeñar las vacas, porque a las 5 de la mañana pasaba el tren, que muchos que peinan canas se han de acordar del Colincho, o sea, le decían al tren que venía de Concepción del Uruguay, ¿me entendés? Y había barro, a las vacas había que ordeñarlas. Era el sostén, era digamos el ingreso de la casa. Había que ordeñarla. Y bueno, y después cuando vinimos a la ciudad, mi viejo puso una pequeña carnicería, muy pequeña, no más grande que este estudio, muy chica, y concretamente, pasado un tiempo, llega a casa y dice esto. Por eso dice lo siguiente: dice, mi proveedor, yo me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo de Correntino Pérez, dice, mi proveedor en una mañana vende 60 MRS y yo tengo que estar todo el día para vender una. Él no decía malas palabras, decía, entre él y yo hay un estúpido, y no es él. Así que yo soy hombre de campo, yo conozco de hacienda, y así comenzó, con un alto grado de sacrificio, ¿sí? El mayorismo de carne en el año 62, ¿sí? Y llegó a ser uno de los negocios más grandes del rubro en la región.
Pero, ¿sabés qué pasa? Y volvemos a los principios que inconscientemente estaba aplicando, aplicaba 3 principios, que son, primero, creencia, creía que lo podía hacer, conocimiento, que lo ampliaba permanentemente, y el más importante de los 3, el amor. Cuando vos te enamorás de lo que haces, no trabajás. ¿Me entendés? No hay esfuerzo. Sacrificio mal interpretado o muy pocos saben el significado de la palabra sacrificio, porque sacrificio significa algo sagrado que yo hago para el bien propio, ¿sí? Y para el bien de los demás. Entonces, entonces no hay esfuerzo, no hay tensión. Tengan en cuenta, a mí me echaron en primer año de la escuela. Vos le quitas la tensión de atención. La A es prefijo privativo. ¿Me entendés? Y entonces no hay tensión. El pez no tiene que nadar, simplemente nada. El árbol no tiene que crecer, simplemente crece. Vos no tenés que trabajar, simplemente trabajá. ¿Me entendés? Vos no tenés que estudiar, simplemente estudiá. Y bueno, claro. Y la vida te va a mostrar otras cosas. Buenas reflexiones, Mario, también que cuando uno quiere y se propone, realmente lo logra, ¿no? Con todas estas historias que nos está contando Benito. Bueno, en una cultura, bien lo decía Benito, dentro de las afecciones que tenemos como sociedad, es que tenemos una afección cultural, es decir, la cultura ha traído obstáculos para el desarrollo, para el crecimiento, para el desarrollo de los principios, de los valores. Hay una cultura que nos atraviesa y que se ha alterado. Y digo, pensando en este origen tuyo y en estos nacientes de tantas personas, Benito, porque no es solamente la vida que te tocó a vos, ¿no? Por favor. Que se orientaba la cultura a partir de los principios que emanaban de nuestra familia, y la familia tenía principios que se repetían en la escuela. Correcto. Y la escuela prodigaba esto en sus alumnos, por lo tanto había una condición de rectitud, de sabiduría, que se replicaba en cada niño, en cada hijo. Correcto. Y éramos todos como vecinos que teníamos estos principios. Correcto. ¿Qué nos fue pasando? Porque también hay que entender, si hoy la sociedad no tiene esta capacidad de poder elegir a sus ejemplos, de copiar para poder ser mejores, de desarrollarse, ¿qué es lo que ha impedido? Hoy la cultura ha multiplicado los posibles, te diría, sujetos capaces de ser replicados. Es decir, correcto, hoy es replicado el artista, es replicado el músico, es replicado el poeta, es replicado el político. Hay tanta oferta de propuestas culturales, te diría, para que los jóvenes se identifiquen, y sin embargo hay como un caos. No hay una organización clara de los sentidos de la vida. Correcto. Vos hacías mención a este estado de dificultad para estar contentos, para trabajar, para disminuir los niveles de intolerancia que tenemos. ¿Qué es lo que se ha perdido para que la cultura no nos impregne de la mejor manera, para que los principios, los valores, la capacidad de trabajo, la capacidad de desarrollo o de realización lo tengamos la mayoría de las personas? Correcto. Muy simple, volver a los principios, porque todo puede cambiar menos los principios. Entonces, si nos hemos alejado de ellos, o sea, tengo esa sensación, digamos, como que estamos todos en un bote, en el río Iguazú, discutiendo entre nosotros, y el bote se está yendo, ¿me entendés? Sin tener en cuenta nosotros a ver qué hacemos, porque delante vienen las cataratas. Uh-huh. Y todos nos vamos a estrellar en el mismo bote. O sea, concretamente pero a ver, hay algo importante. No podés tratar de reconstruir el mundo. Tenés que reconstruir tu mundo. Claro. Vuelvo a repetir, no puedo hacer
nada por lo que está fuera de mi área de control, pero podemos hacer un montón por lo que sí puedo hacer. Sí puedo hacer mejor. Vos decías recién que el que cree puede. Y Henry Ford decía que el que cree que puede y el que cree que no puede, los dos tienen razón. Lo que pasa que tiene que un poco que ver, ¿no es cierto? Y hablando así un poco de lo anterior, de las épocas pasadas, lo que pasa es que nuestros antepasados tenían grandes necesidades, y la necesidad es la madre de la habilidad. ¿Me entendés? Entonces, la necesidad se tiene o se crea. La necesidad se tiene o se adquiere a través de un sueño, a través de tener un objetivo, a través de decir, yo de acá no me voy hasta que, ¿me entendés? O sea, el alumno no se levanta, yo de esta mesa de estudio no me levanto hasta que yo sé que me voy a sacar un 10. Después si me saco un 7, un 8 no pasa nada, porque dice que para pegarle un águila hay que apuntar a la luna. ¿Sí? Entonces, sí. No, está bien. Bueno, es volver cada uno de nosotros y dejarnos de mirar tanto a los demás como empezar a mirarnos a nosotros mismos. Y hay una cosa fundamental. Yo sé que lo que decís vos es cierto, la gente habla muy en general, sí, pero hay algo que digamos que no es negociable, por lo menos en mi entorno, y te puedo asegurar que funciona, y si funciona puedo explicarlo, y si funciona puedo brindarlo como ejemplo, no por ser yo el ejemplo, por favor, me desprendo totalmente del... Lo importante, siempre digo, no es el mensajero, sino el mensaje. Claro. ¿Sí? La palabra número 1 de los japoneses es orden. ¿Me entendés? Orden. Del orden viene la limpieza, de la limpieza viene la salud. Los chicos y todo esto es ejemplo. Miro ejemplos de alguien que esté mejor que yo, no alguien que esté peor. Claro. Hasta no sé si ustedes juegan al truco, pero más seguramente muchos oyentes han de saber jugar al truco, y mis amigos a veces se ríen, ¿no? Yo le digo, vos te juntás con perro y te llenás de pulga, hermano. ¿Me entendés? Y me dice, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros somos perros? No. Le digo yo, en el truco, ¿me entendés? ¿De qué te sirve tener el de basto y el de espada y el otro tiene puros 4? Claro. O no tiene. No, al contrario, el otro tiene que tener carta, tiene que tener por lo menos creencia de que tiene posibilidades, y ahí recién vas a ganar. ¿Se entiende? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Vos tenés que estar cerca, tenés que estar cerca de los mejores. Si vos querés ejemplos no absurdos, sino muy simples, si vos querés pescarte un resfrío, ¿con quién tenés que estar? Con gente que esté resfriada. Si vos querés drogarte, ¿con quién va a estar? Conmigo no va a estar, ni con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué querés para tu vida? Ahora, esa selección, sí. De aquello que es lo mejor. Bien. No todos están preparados para hacer esa selección, para imitar, para replicar, para apropiarse de sus conocimientos. Allí hay una ruptura con esa búsqueda de lo mejor, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que no sé si será la vida misma, Sí. porque seguro que no todos los oyentes me conocen, Sí, claro. pero les puedo asegurar que no fue una vida simple, no fue fácil, pero fue posible. He conocido la oscuridad como tanta gente, y mucho más. Hay gente ha pasado por oscuridades mucho más profundas, y sin embargo hemos salido adelante. Y eso tiene que ver con el ser un poco estoicos, ¿sí? No sé si todo el mundo sabe lo que es el estoicismo. El estoicismo es una filosofía en la cual convierte todo lo negativo, todo lo malo, lo transforma en algo posible o algo bueno. ¿Me entiende? ¿Qué mejor, qué más estoico que
Ay, se me escapó, perdónenme, pero estoy al aire y no puedo estar preguntando. El que inventó la luz. ¿Tomás Alva Edison? No. Edison. Sí, Edison. Bueno, perdonen por no te preocupes. Bueno, después de 3.000 intentos, le decían, como entre nosotros, déjate de embromar, tal vez le decían otra palabra. Andad, agarra una pala, hace otra cosa. Esto ya 3.000 veces vos supiste que no funciona. Y él dijo, no, eso es un verdadero estoico y esa es la actitud que uno tiene que tener ante la vida. No, dijo, ahora yo sé que hay 3.000 maneras de que no funciona. ¿Me entendés? O sea, cómo el medio va a... El obstáculo se convirtió en un peso. Claro. Esto último es muy bueno para la gente, digo, para todos. Para todos, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces uno puede tener un proyecto o quiere llevar adelante un emprendimiento o lo que fuera y por X motivos le va mal o sale mal la cosa y dejan todo y ya anímicamente uno se viene abajo, su entorno se viene abajo y esto es justamente lo que hay que hacer. Si no salió esta vez y vamos a seguir, vamos a probar, la segunda vez tiene que salir. Pero aparte, ¿qué opciones tenés? Hermano, si te tirás, si te tirás al suelo te tapan con tierra, hermano. O sea, hay que levantarse. O sea, no tenés que darte siquiera la oportunidad de permanecer de rodillas. O sea, cuando vos, digamos, uno en la vida no tiene que tener esperanza. Perdónenme todos, pero la palabra esperanza es algo que la tenés que borrar de tu mente. ¿Qué ponemos en su lugar? ¿Qué ponemos en su lugar? Bueno, vos por ejemplo, mira, cuando cada 31 de diciembre todos levantamos la copa con la esperanza de que el año que viene sea mejor. Sí. Esperanzado. Claro, como decir, con ese gesto vos estás diciendo, ojalá que el año que viene alguien haga algo para que yo viva mejor. Claro, qué esperanza. No es que yo voy a hacer, qué esperanza. Entonces, en vez de esperanza, vos lo que tenés que tener es expectativas. Si vos decís, díganlo ustedes, por favor, oyentes, cuando decís esperanza, es algo como que sale de la garganta para afuera. Expectativa es algo como que viene como con aire desde adentro, dice, expectativa. Yo tengo expectativa. Cuando nace un chico, ¿qué tanto lío en la familia? Si el tipo no te llora, hace lo suyo, no te deja dormir, ¿no? Sin embargo, así, este va a ser el mejor. ¿Me entendés? Este va a ser un campeón. Este va a ser mi compañero. O sea, ponés todas las expectativas. Cuando tenés un proyecto, cuando empezás una carrera. ¿Me entendés? Sí. Es fundamental cómo nos vamos manejando, cómo nos vamos orientando en nuestra mente, ¿no? Porque esto tiene que ver... tiene que ver muchísimo sobre esto. Mario, desde su punto de vista psicológico, lo puede decir. Porque hay personas que por allí pueden ser muy fuertes y otras que por X motivos son más débiles y les cuesta un poquito más para así llevar adelante esto. Correcto. Mira, tenemos nuestras diferencias con la parte de psicología, pero bueno, está bien. Nuestros padres será que no tenían opciones. Claro. ¿Me entendés? No tenían opciones. Entonces, desde chico tenías que trabajar, desde chico tenías que ayudar. O sea, el concepto de familia. O sea, por ejemplo, Japón, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Los chicos limpian el aula. Y no sé, ¿será que no hay derechos humanos en Japón? Los mayores son la estrella del país. Son los venerados, son venerados, claro, esa es exactamente la palabra. Son venerados por ser los que han marcado un camino. Alguien muchas veces me han dicho con respecto a esto, sí, pero ellos tienen una cultura. No, te olvidaste una palabra que va antes de cultura. Ellos tienen una tradición cultural. Y esa tradición la podés generar vos en tu familia. Principalmente podés formarla vos. ¿Me entendés? Entonces, simplemente mi mensaje, he charlado mucho el otro día en Colón, para dos séptimo años de secundaria, estaba hablando con los chicos y un poco, claro, séptimo año,
los chicos están como ya el año que viene ya no van a estar al lado de papá y mamá. Ya tienen que irse a Buenos Aires. Claro. No todos los padres tienen condiciones de alquilar un departamento y con todas las comodidades como era entonces, ¿sí? Y saben que se tienen que hacer, y las dos palabras que siempre existieron en mi casa y en mi empresa, o sea, en todo mi entorno, las dos palabras es hacete cargo, hermano. ¿Me entendés? Hacete cargo, porque es tu vida. Y es lo que decía, no sé si lo mencioné fuera, a vos afuera, que lo que decía ayer, fíjate, a mis 69 años, todavía mañana cumplo 69, así que prácticamente en unas horas nada más, mientras hago bicicleta fija, estoy mirando en YouTube entrevistas, como es todo lo que es entrevistas, biografías, o sea, todas cosas que digamos te nutren. Claro que sí. Y te ayudan a crecer. Claro. Y después miraba la historia de por ejemplo, le miraba a Ronaldo, ¿no? Le decía, a mis hijos no les puedo ocultar el nivel de vida que tenemos, porque está a la vista. Pero lo que sí les enseño, que esto no es ninguna garantía de que esta va a ser la vida que ellos van a tener en el futuro. Porque ellos van a tener que construir su propia historia. Fíjate, tenemos el caso Batistuta. O sea, esos son los ejemplos que tenés que buscar. Batistuta, que el hijo trabaja en una imprenta, creo, sí, como dijo él, yo le puedo comprar una Ferrari a mi hijo. ¿Y qué beneficio le estoy brindando? Que va a andar por el pueblo, porque es una ciudad chica, en una Ferrari, y todo el mundo va a saber que no es de él. El problema no es de la juventud, el problema es de la juventud, y el problema no generada por los mayores, sino en un contexto general, todos son responsables, no culpables, sino responsables, de que el tema es que los hijos disfrutan el éxito de los padres, no disfrutan su propio éxito. Y eso lo tienen que entender a temprana edad. Pero también allí somos culpables los padres, o sea, esto viene también de generación en generación. Sí, lo que hay que cambiar. Sí, lo que pasa, no te olvides, o no se olviden, perdón, es que antes los cambios eran por décadas. ¿Sí? Antes decíamos la década del 20, la década del 30, la década del 40, y ahora vivimos por microsegundos son los cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A nuestros padres, a nosotros nos criaron, ¿sí? O sea, nosotros éramos 4 hermanos, lamentablemente, bueno, mi hermana mayor falleció, pero los otros 3 donde encontraron la ventana se fueron. Mi viejo era un duro, ¿me entendés? Sin embargo, nunca nadie me va a escuchar decir una palabra mal de mi padre, porque creo que si él no hubiera sido lo que fue, yo no sería lo que soy. Lo poco que soy, en gran parte se lo debo a esa filosofía. Perdón, ¿de qué era lo que estábamos...? Bueno, fue tomando ahí la palabra, van saliendo para este lado, me hace pensar en el agradecimiento como una condición de tu naturaleza. Claro, entonces los chicos, digamos, tienen que conocer sus límites, ¿sí? Bueno, hoy en día como que... Está bien, todo puede ser. Todo puede ser, pero ¿sabés cuál es el problema? Le estamos generando a las futuras generaciones un problemón. Claro. Porque, sinceramente, yo no quiero vivir como vivieron mis padres, pero lo digo siempre, pero quisiera que mis hijos y mis nietos vivan en la Argentina que vivieron mis padres. Qué buen mensaje. Sí, sí. Qué buen Bueno, mensaje. Benito, como siempre, nuestros diálogos tienen y han llegado la cantidad de mensajes. Le pedimos es imposible, son muchísimos los mensajes que llegaron, tanto a través de la red social. Nosotros no. Muchas gracias, generalizamos a todos, ¿no? Porque son muchos los mensajes que llegaron a través de las redes sociales, a través de también los WhatsApp que están llegando a los teléfonos particulares, al teléfono de la radio. Bueno, todos realmente agradecidos, Benito, por su presencia y por estar, y por esta enseñanza que nos va dejando a todos para que tratemos de vivir cada día un poco mejor. Me gusta, Benito, porque le llamamos enseñanza, en realidad son tus reflexiones, son tus experiencias de vida, es lo que vos acumulaste y lo que querés transmitir, lo haces a tu tono, a tu modo, a tu estilo, y sabemos que
lo que te caracteriza. Sos un hombre apasionado en lo que haces y lo transmitís con esa pasión, ¿no? Y hay claridad en tus conceptos. La gente te ha estado escuchando, nosotros una vez más compartimos tus palabras. Gracias. Y nos sentimos muy a gusto de que 2 Cafés para 3 tenga otra vez esta noche a un hombre como vos, que venís de aquellos lugares que, bueno, dormías como me decías hoy al mediodía, me lo recordaba, ¿no? Dormías en una habitación. Eso te expresaba hoy, que decía que yo vengo de una familia muy acomodada, ¿no? Porque en el medio del campo, en 2 piezas, vivíamos 6 personas, ¿sí? O sea, estaba la cama de mis padres y mi camita ahí, y bueno, y mis tres hermanos en otra habitación. Él me hablaba, al recordar esto, me hablaba de cierta pobreza en cuanto a que de carencias, ¿no? Claro. Y sin embargo, pese a eso, lo que hubo en esta familia, Benito se lo decía hoy, lo traigo también como un efecto tan saludable para todos. Cuando hay riqueza afectiva, todo se puede modificar, se puede lograr, se puede superar. Entonces Benito es hijo de una estructura familiar donde los afectos estuvieron acompañando, aún con la dureza de don Simplemente puedo un segundito más, me tomo porque quede como mensaje. Sí. Tal vez no todo el mundo, porque mucha gente pueda decir, claro, a vos, tus padres fueron duros, esto, lo otro, pero tuviste la contención, ¿sí? La contención y el apego de la familia. Ahora, es que permitime decir algo muy importante. Sí. Si vos, el que no lo tuvo, ¿sí? El que no lo tuvo, que le sirva de experiencia para así hacerlo con su familia. Yo siempre digo a todo el mundo, mi padre no me enseñó lo bueno y lo malo, porque él cuando me echaron de la escuela, me dijo, acá el que no tiene cabeza tiene que tener buenas piernas, mi hijo. Y me hizo laburar literalmente las 24 horas del día, porque los repartos de carne eran de noche. Entonces, digo que de él aprendí, él no me enseñó lo malo y lo bueno, de él aprendí lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Me entendés? El ejemplo de legal, pero no voy a entrar en eso porque esté más largo. Pero todo lo se decía, cuando yo tenga el negocio, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Entonces, todo lo negativo, eso es ser un estoico y los invito a que lo sean, ¿no? Todo lo negativo que te ha pasado en tu vida, transformarlo en algo positivo. Todo lo que no recibiste, aprovecharlo para brindarlo a los demás. Y esto que estoy haciendo es un humilde aporte, claro que sí. Nada más. Bueno, muy buen mensaje para el cierre, me gustó. Claro que sí. Bueno, un gran gusto que 2 Cafés para 3 comparta con la audiencia tus experiencias, tu sabiduría, tus conocimientos y tus ganas de transmitir. Sí, correcto. Y lo dejo con una frase y nada más. ¿Sí? Vos hablabas de la pasión. Sí. Digo, todo lo que hagan, ¿sí? Háganlo con pasión. ¿Sí? Háganlo con pasión, con hambre. ¿Sí? Para todo lo que sea, hacelo con hambre, con muchas ganas. Porque cuando uno tiene hambre, no mira las boutiques. Cuando uno tiene hambre, mira las panaderías. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Gran gusto, querido Benito. Bueno, 2 Cafés para 3, complacido de una entrevista a nuestro gusto. 2 Cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 Cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 Cafés para 3.